de nuevo, a todos los que están conectados les deseo un muy feliz día del estudiante, del alumno, ¿ya? Espero que estén en sus casitas y ojalá que hoy día algo celebre. Ya, vamos a partir esta clase, la segunda, que vamos a trabajar sobre la epopeya clásica. ¿Ya? Y por eso el objetivo de aprendizaje de esta clase es identificar la epopeya como subgénero narrativo en la literatura. Vamos a comenzar acá. Recordando como actividad inicial, ¿qué aprendimos en la clase anterior de la epopeya? ¿Ya? Por eso ahí vamos a ver el siguiente mapa conceptual donde tenemos todo lo que vimos en la clase anterior. Vimos sobre el autor, que aquí dice, el autor en la epopeya busca el aspecto artístico y estético, ya que en la epopeya, cuando se empiezan a escribir sobre la epopeya, es la primera vez que una expresión o una manifestación narrativa se busca un sentido estético y artístico, ya porque antes solamente se podía, cuando se escribían documentos para evidenciar la compra de algo, por ejemplo, que eran más estructurados, pero no tenían una finalidad artística y estética, ¿ya? Luego tenemos otra característica, es que la grandilocuencia, ¿ya? Es decir, el autor se dio cuenta de la grandilocuencia de su texto, de lo magnífico, de lo trascendental que se estaba convirtiendo en la epopeya, que empezó a darse cuenta y por eso quería tener ese fin artístico y estético y además llegar a más personas, ¿ya? Luego tenemos las temáticas. Las temáticas que se trabajan en la epopeya son la religiosa y la racionalista. Entonces, ahí en la religiosa tenemos, porque la epopeya siempre se trabaja con la intervención de dioses, batallas libradas entre dioses y hombres, y eso es básicamente en cuanto a lo religioso, ¿cierto? Tenemos esta intervención de dioses y semidioses, y estas batallas que se producen entre hombres y dioses. Y luego tenemos una temática nacionalista, ya que tiene un objetivo nacionalista porque cuentan sucesos que conforman la identidad del pueblo-nación. Ya empiezan a contar sucesos como batallas que de verdad existieron, pero ellos la empiezan a contar de otra forma, ¿cierto? Ya por eso tiene este sentido nacionalista. Su fin es, claro, contar esta historia, alguna batalla épica que se haya librado, pero con un fin estético. Historicidad, como ya lo dije, está basado en hechos y personajes que son reales, que son parte de la historia, por eso tienen como un grado de veracidad, ¿ya? El texto, la epopeya, porque tiene estos personajes que son reales. También estos personajes, estos protagonistas siempre son héroes de la historia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el Miocid Campeador, el poema que está Miocid, que es español, que Miocid de verdad existió. Todos los personajes que están en estas epopeyas de verdad existieron. Tenemos la Araucana, que su personaje principal es Lautaro, y Lautaro existió. Nosotros también lo vimos en el libro anterior, existió. Y luego tenemos Grecia, ya algunos ejemplos que tenemos es Grecia, tenemos la Ilíada y la Odisea, y en Roma tenemos la Eneida. Y Roma. Sí, excelente, Roma. Y ahí tenemos un ejemplo que es la Eneida, que es una epopeya. Y en cuanto a la forma, ¿ya? Esto siempre la epopeya se narran en pasado. Los versos, toda la conjugación están en pasado. Y son hechas para ser escuchadas. Recuerdan que yo les había mencionado que como estaban escritas en verso, su finalidad era que fueran cantadas, ¿ya? Recitadas por estos juglares, estas personas que iban de pueblo en pueblo contando esta epopeya, estas historias grandes, estos hechos de batallas, ¿ya? Entonces por eso estaban escritas y hechas para ser recitadas o cantadas, y de esta forma los juglares se las podían aprender. Ya. Ahora vamos a trabajar en función de la epopeya. No solamente estuvo en la época de los griegos y los romanos, sino también estuvo presente en la Edad Media. No obstante, tenía como otras
temáticas más, iba siempre más enfocado a lo realismo, al realismo o historicidad, ¿ya? Siempre estaba enfocado a lo legendario, no seres sobrenaturales, sino más bien a batallas, más nacionalistas, más épicos, en torno a eso, no dejando de lado ya las batallas con dioses o seres sobrenaturales o semidioses. Ahora el lenguaje, en la Edad Media el lenguaje que se utilizaba era más coloquial, ¿ya? Había un predominio de la acción, ya que cuando tenemos Homero o la Ilíada, el lenguaje siempre tiene que ver con la descripción de imágenes, de espacios. Si viaja, va en el mar, describe cómo va el barco, las olas, el aire, el viento, todo eso lo va describiendo detalladamente. No obstante, la epopeya de la Edad Media, no, es más acción, vamos directo al grano, vamos nombrando, solamente describimos las batallas, no tanto los espacios físicos. Ya, y la versificación, en la epopeya de la Edad Media es más libre, ¿ya? Porque en lo que era griego y romano, la versificación siempre tenía un conteo de sílabas estructurado, no obstante, en la Edad Media se podía hacer más libre. Y a estas epopeyas de la Edad Media se les llamaba cantares de gesta, ¿ya? Y ahí tenemos estos ejemplos que en España tenemos el cantar del Mío Cid, los germánicos tenían el cantar de los Nibelungos, y en Francia tenemos el cantar de Roldán. Las características de la epopeya, ¿ya? No existe un formato establecido así estructurado de cómo es la epopeya, cómo se tiene que escribir, pero la gran mayoría de estas comparten la siguiente estructura, ya que siempre están escritos en cantos o rapsodias, que son los episodios del relato. Cuando nosotros estamos leyendo un relato y dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ya en la epopeya se le denomina canto o rapsodia. Ya, cada epopeya, cada canto, cada capítulo siempre tiene un inicio y un fin delimitado. Siempre estos narran una jornada de actividades que culmina con el retiro de los personajes a descansar. Entonces, como que cuentan el día a día de los personajes, ¿ya? En parte, como se levantaron, tomamos desayuno, si fueron a pelear o no, o fueron a algún pueblo, y después termina cuando ellos van a descansar. Y la historia suele ser presentada a modo de versos. Sí, eso siempre se comparte, siempre están versificadas. Y el narrador suele ser siempre, es narrador omnisciente o narrador testigo. En cuanto a la estructura de la epopeya, como ya mencioné, no siempre es así, pero la gran mayoría trabaja de esta forma. Siempre existe un título, es decir, de quién o qué narra o de qué se trata la historia. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, el cantar del Mío Cid, ¿ya? Entonces este cantar habla sobre este personaje que es el Mío Cid, nuestro héroe. Luego tenemos la invocación. Esto quiere decir que el autor, ya el narrador, siempre se encomienda a una musa o una divinidad para narrar la historia. Ya siempre dice, me encomiendo a ti, diosa tanto, y ahí empieza a narrar la historia. Luego siempre viene el clímax, que es la parte central de la historia, donde se explican los motivos y causas de la aventura, por qué este personaje va a esta aventura, por qué este personaje empieza este viaje. Por ejemplo, en el cantar del Mío Cid es desterrado de su tierra, y por eso ahí empiezan a explicar los motivos por qué es desterrado, y ahí él empieza con este viaje, Mío Cid. Y luego viene el desenlace, cómo se resuelve este conflicto, por ejemplo, en Mío Cid, cómo se resuelve, por qué él es desterrado, cómo solucionamos el destierro de, y luego la conclusión. Siempre el autor suele cerrar su relato con una reflexión o un mensaje propio, ¿ya? La actividad central. Y al igual que la clase anterior, ustedes leyeron un texto, ahora viene el segundo, que se llama la cuestión homérica, ¿ya? Homero, nosotros ya vimos que era el autor de la Ilíada, ¿ya? Y tienen que responder las siguientes preguntas. Autor de la Ilíada y la Odisea.
¿A qué se refiere el texto cuando habla de las obras representativas de la madurez y de la vejez de Homero? ¿Por qué motivo el autor dice que algunos le atribuyen el poema La Odisea a otro autor y no a Homero? 3. Explique los motivos y desarrollo de la guerra de Troya. Y 4. ¿Qué importancia tiene para la historia de Grecia el descubrimiento de la máscara de Agamenón? Esa sería la actividad central y el texto de la cuestión numérica va a estar presente para ustedes en webclass, igual que la clase anterior que yo les subí el PowerPoint y el texto. Ahora voy a subir el PowerPoint en formato PDF porque varios de ustedes tuvieron problemas a la hora de descargar. Y para finalizar como actividad de cierre vamos a leer el siguiente fragmento, ¿ya? Y me van a responder por qué motivos Ulises castiga a los pretendientes y qué características de la epopeya encontramos en el siguiente fragmento. Dice, el fin de los pretendientes, la odisea de Ulises, disfrazado de mendigo, y Telemaco regresa al palacio. Y aquí empieza a relatar, porque en la odisea, este personaje Ulises, pasa por un sinfín de aventuras y va viajando en el mar. Y mientras él viaja durante años y deja a su esposa en su reino, ¿ya? Que es Penélope. Y Penélope lo sigue esperando. No obstante, empiezan a llegar hombres de otras naciones, de otros lugares, para decir que de verdad Ulises había muerto, porque nadie sabía de él. Entonces Penélope le están pidiendo su mano, quieren que se case con ella, y Penélope no quiere. Entonces de eso, en eso trata este fragmento, que Penélope no quiere casarse y tiene muchos pretendientes. Por eso dice Penélope, los ve y se acerca, pregunta al mendigo por Ulises. Y Ulises, el esposo de Penélope, llega a su hogar, pero viene disfrazado de mendigo para que nadie lo reconozca. De eso trata básicamente este fragmento. Y ahí ustedes me tienen que decir por qué Ulises castiga a los pretendientes de Penélope y por qué este fragmento es una característica de la epopeya. Ahora les voy a dar el contenido de la prueba. Ya les recuerdo que la semana del 18 vamos a tener evaluaciones que van a ser de lenguaje, historia, matemática, etc. Todavía no tengo la fecha exacta, pero esta va a estar publicada en webclass. Ustedes tienen el calendario ese que está al inicio y ahí van a salir las fechas de las pruebas. Ahora, en cuanto a contenido, ustedes vamos a trabajar sobre las características de la epopeya y un texto de comprensión lectora. Entonces, las características de la epopeya son las que nosotros vimos al comienzo, que el autor, ¿cierto? Las temáticas que tenía, la historicidad, la forma. Profe, Dígame. ¿las pruebas va a ser con nota al libro? Sí, esperemos un poquito para cerrar la clase. Ya, entonces ahí tenemos eso que sería el contenido de la evaluación de este mes con estas dos clases, que sería una comprensión lectora con textos de epopeya y las características generales de la epopeya. Ahí estamos, con eso me despido, chicos. Ahí estamos.